Hay ciudades que se cuentan a sí mismas a través de sus fábricas. Paraná es una de ellas, aunque muchas veces lo haya olvidado. En el extremo oeste, en esa franja que baja desde la desembocadura del Antoñico hasta la punta de Bajada Grande, todavía late el esqueleto de un pasado industrial que ocupó buena parte del siglo XX. Allí, sobre la cresta de la barranca, se levantó una de las obras más imponentes que conoció la ciudad, la fábrica de cemento Portland. Para entender su origen hay que mirar más atrás, hacia los viejos hornos de cal que durante décadas humearon a lo largo de la barranca del Paraná. De aquellas caleras, de esa vieja costumbre de quemar piedra caliza, nace la idea de fabricar algo nuevo, lo que en otros tiempos se llamó la piedra líquida. El cemento prometía lo que la cal no podía dar: capacidad estructural, dureza, impermeabilidad. Con él se podía levantar un país entero. Hasta entonces casi todo se construía con cal. La empresa que lo hizo posible fue la Compañía Argentina de Cemento Portland, la misma que años antes había instalado su primera planta en Sierras Bayas, en el partido de Olavarría. Paraná fue su segunda apuesta. La construcción comenzó hacia 1936 y demandó cerca de 2 años. La fábrica de Portland surgió como idea hacia 1936, se inaugura hacia 1938 y sería interesante contextualizar la ciudad de Paraná en esa época, a principios del siglo XX. Era otra economía, otro modelo de ciudad, en donde teníamos fábricas, teníamos industria. Ya hacia fines del siglo XIX se había producido en todo lo que era Puerto Viejo, todas las fábricas caleras, madereras, todo lo vinculado con lo náutico. Y hacia principios del siglo XX comienzan a surgir esporádicamente en diferentes sectores de la ciudad fábrica de fósforo, fábrica de Portland, Coceramic, fábrica de cerveza, que hubo 2, había fábrica de jabones, es decir, fábrica de manteca llegó a haber, es decir, era todo un modelo industrial en donde esa industrialización de la ciudad le dio trabajo a mucha gente. Es decir, estamos hablando de un modelo económico, social, urbano, totalmente diferente a lo que percibimos hacia fines del siglo XX. En principio hay que pensar que ese sector de la ciudad, que el sector comprendido entre la desembocadura del Antoñico y la punta de Bajada Grande, era el sector que podríamos llamar industrial, que se configuró entre principios del siglo XVIII y fines del siglo XIX. Y que digamos que como enclave se va diluyendo a partir de mediados del siglo XX, cuando se construye el parque industrial. Entonces las actividades industriales en ese sector merman. Las actividades industriales tienen como principal protagonista durante buena parte del siglo XX a la fábrica de cemento Portland San Martín, que es la que tenemos como referencia, que en realidad es como si fuera una fusión de aquellas viejas caleras que funcionaban como hornos para quema de cal a lo largo de la barranca del Paraná, justamente en ese sector. En el año 1938, entre el 38 y el 39, tenemos noticias de la instalación de esta fábrica, que va a tener un rol fundamental no solo para la zona, sino para toda la ciudad, por todas las, primero por la actividad, por el producto, porque el producto es un producto significativo, distintivo, es decir, el cemento Portland General San Martín surge después de unos cuantos intentos que se hicieron en el último cuarto del siglo XIX. La planta original de Portland se la llamó así, pero verdaderamente el nombre era Compañía Argentina de Cemento. El principal producto fue el cemento San Martín,
Y para la construcción de semejante imperio fabril como lo tuvo Paraná, se contrataban a changarines que llegaban a la ciudad de Paraná exclusivamente para eso. Estamos hablando de eslovenos, croatas, checos, polacos, judíos, alemanes, italianos, españoles, con un sueldo mínimo, venían a hacer esa tarea, seguramente con una formación mínima también, no una formación académica, y fueron construyendo el edificio, que tiene características muy fabril, brutesco el significado, podríamos decir, no lo puede ubicar dentro de un estilo arquitectónico, como sí se pueden ubicar edificios de la ciudad. Tengamos en cuenta que eran casi 500 hectáreas en su original, después fueron perdiendo esas hectáreas, es decir, más de 1000 trabajadores, más de 1000 changarines, solamente para construir la planta. Luego seguramente hubo una especialización para los que iban a trabajar en la fábrica de Portland, que aproximadamente en la época de esplendor llegaron a las 300 personas. Para una Paraná pequeña y además en la cresta de la barranca. Esa localización, esa construcción fabril, en una ciudad que tenía más de un puerto, porque pensemos que Paraná en ese momento tenía el puerto de Bajada Grande, que era el puerto del ferrocarril, que estaba sobre la punta. Era el puerto del antiguo puerto de ultramar, pero ya había perdido muchísimo de su capacidad, en tanto había habido unas inundaciones que lo habían afectado notablemente, esto a principios del siglo XX, y ya para 1904 inician la construcción de Puerto Nuevo, y Puerto Nuevo, bueno, cumplía todas las otras funciones necesarias en el área, digamos, más próxima a lo que conocemos como Parque Urquiza. Puerto Viejo seguía llamándose Puerto Viejo, pero ya no funcionó, no operaba como puerto hacía bastante tiempo, pero eso habla, digamos, de una ciudad portuaria de cierta relevancia, pero que para el siglo XX no era lo mismo, porque habían cambiado absolutamente las condiciones. Y pensemos que en el momento en que se levanta la fábrica de cemento Portland, el túnel subfluvial solo era un proyecto. ¿Por qué ahí, lejos del centro de entonces? Por una lógica simple y casi perfecta. La materia prima estaba bajo los pies, en la propia barranca. El puerto de Bajada Grande quedaba al alcance de la mano y un ferrocarril propio entraba hasta el corazón de la planta a descargar piedra traída desde Victoria y Diamante. Eran los años en que Entre Ríos seguía siendo, a todos los efectos, una isla. No había túnel ni puente, y para cruzar a Santa Fe había que tomarse una balsa. Él ingresó cuando tenía 25 años y hasta que la fábrica cerró. En ese momento no tenía todavía la edad de jubilarse, le faltaba muy poquito. Entonces, como la fábrica siempre consideró mucho a los empleados, a los que tenían más edad, estaban cerquita de la jubilación, les ofreció una indemnización. O sea, aceptar como ser despedido, como para darle el premio de la indemnización. Entonces, muchos de los compañeros de mi papá que estaban en edad aceptaron esa propuesta porque ellos lo consideraban también que era como un reconocimiento, un premio que le daba, digamos, la fábrica. Ellos se sentían muy identificados con la fábrica, sentían que la fábrica los protegía, porque había muchas normas de seguridad, muchos cursos que le daban, y realmente hicieron amigos. Mi papá contaba varias anécdotas de compañeros, comían y practicaban deporte juntos también. Así que sí, uno de los compañeros de mi papá justamente comentó en un momento que yo recuerdo, dijo que cuando cerró la fábrica fue el fin de la gran familia. Y eso representa justamente
lo que ellos, digamos, sentían. No era solo un trabajo, era compartir otras cosas también. En realidad mi abuelo, cuando yo nací en el 2005, mi abuelo ya se había jubilado hace muchos años atrás, entonces como que yo no viví su etapa de trabajo, pero si mi abuelo algo lo tuvo toda su vida fue la fábrica. Yo sé que para él la fábrica era todo. Y encima me emociono porque hablo de mi abuelo y me emociono. Y nada, para mi abuelo siempre lo tuvo muy presente y nos contaba muchas cosas. Desde los zapatos que usaba hasta, me acuerdo que así rápido nomás, pero que se reía porque el uniforme a veces le quedaba grande o cosas así. Y bueno, para mí eso era mi abuelo. Mi abuelo la tuvo muy presente en la fábrica. Cuando, cerró también, no sé, en el 2007, si no me confundo, yo era muy chica y mi abuelo siempre nos contó que él trabajó muchos años, una fábrica que cerró. Nosotros no la conocimos, pero sí él siempre era como ese carisma de que para él la fábrica lo fue todo. Fue su segunda casa. Mi papá también me contaba muchas cosas, como que mi abuelo trabajaba todo el día y llegaba cansado y que siempre estaba contento. No sé, me daba gracia cuando mi abuelo a veces reparaba de cómo levantaban las bolsas de cemento. Dice, si se te llegaba a caer una de esas bolsas en el pie, te lo reventaba. Y mi abuelo era así, contaba todo eso de la fábrica. Y destacaba mucho que eran todos varones, eran todos una familia. Eso era como que la esencia que por ahí tenía. La fábrica de Portland se inició con mi familia, con mi abuelo. Mi abuelo empezó trabajando en Olavarría, en la primera fábrica de Portland, la primera calera, y de ahí lo trasladan a Paraná. Obviamente tuvo que venirse con su familia, vinieron en un ferry, porque en aquel entonces, convengamos que esta provincia es provincia insular y hasta que no estuvo el túnel, todo era a través del ferry. En ese tiempo corría al 1937 aproximadamente que llegaron a Paraná. Se alojaron en el Hotel Gran Sac primeramente y después, alquilaron una casa en lo que era calle Antillas, hoy es Nux. Ahí mi abuelo fue quien construye o quien crea el sistema de cadenas para el horno rotativo, que era justamente donde se ponía la piedra o lo que llamaban el clinque, para que después, una vez que eso se calentaba, se disolvía y se hacía el preparado para el cemento Portland. Y de ahí en más, con el correr de los años, ya me vengo un poco más a lo contemporáneo. Mi papá, cuando fue adolescente, estudiando en la ENED número 5, hace su taller justamente en la fábrica, quedando después como empleado de la fábrica. Estaba en Bajada Grande, es decir, que las locomotoras que traían... una cosa muy importante es determinar por qué la fábrica se instala ahí. Por la materia prima, que la tenían muy cerca, y el acceso al puerto de Bajada Grande, es decir, llegaba y salía la mercadería prácticamente sin ningún costo. Ese fenómeno hace que la localización de la fábrica esté bien alejada de la ciudad de Paraná. Tengamos en cuenta, hacia 1930, prácticamente Paraná era el centro de la ciudad. Todo lo que es Bajada Grande estaba iniciándose la etapa de urbanización. Es decir, verdaderamente estaba en la periferia de la ciudad. Y en esa periferia de la ciudad se instala, se construye esta mega obra, este mega edificio, para el único destino que era la fabricación de cemento. Estamos hablando de una sucesión de silos en elevación, pero también de silos hundidos. Todavía hay estructuras cilíndricas que están soterradas y además tengamos en cuenta que tenemos una diferencia de nivel. O sea, hay un tramo que está a una altimetría, otro, por ejemplo, hay un conjunto de galpones que están en la cota más alta, el conjunto de donde están los silos es la cota intermedia y después estaba la cota baja. En todo ese desarrollo, uno no puede solamente pensar a la fábrica desde el plano, o sea, mirándolo a lo mejor desde la foto aérea uno no se da cuenta, pero lo que implica en extensión
y la cantidad de componentes que tenía la fábrica era realmente muy sorprendente para el tamaño de la ciudad también, ¿no? El proceso era una proeza de ingeniería. Primero había que descubrir el banco de piedra. Una grúa enorme, de pluma, altísima, retiraba 10 o 12 metros de tierra hasta dar con la caliza. Después venía el barrenado, la dinamita que partía la barranca. Antes de cada explosión sonaba una sirena que se escuchaba en toda la ciudad. La piedra de calidad pobre debía concentrarse en piletas de flotación antes de entrar al horno, un tubo de más de 100 metros que alcanzaba los 1400 grados. De allí salía el clinker y de la molienda final el cemento que iba a los silos, a la embolsadora y a los camiones. En el caso de mi papá, le tocó trabajar en el sector de usina. La fábrica trabajaba 24 horas, nunca paraba. La seguridad ante todo era su eslogan, y de lo que yo recuerde jamás hubo un accidente grave en esa fábrica. Habrá habido algunos menores, pero de gravedad ninguno. Siempre se tuvo un mayor cuidado en eso. Y bueno, en el caso de mi papá, por ejemplo, que estaba, como te decía, en la usina, que era el corazón prácticamente de la fábrica, también tenía que estar atento a la llegada del barco con el fuel oil, porque era así como se alimentaba en ese momento. Entonces, en el muelle, o sea que está frente a la fábrica, sobre el río, había un pequeño, sí, reitero la palabra, ¿no? Un pequeño muelle donde atracaba el barco, se conectaban los manguerotes, había uno con agua caliente permanente porque el fuel oil es espeso, entonces permitía que se hiciera más fluido y pudiera entonces así cargar lo que serían los tanques de la fábrica para alimentar entonces la usina y de ahí el funcionamiento de toda la fábrica. El laboratorio tenía, digamos, funciones bien especificadas que hacía a dos aspectos básicos, digamos, el control de calidad de las materias primas que se utilizaban para la preparación del cemento. Era una línea, digamos, que tenía que controlar la calidad de cómo íbamos preparando esa materia prima para que el clinker, que era el producto casi final, saliera del horno con una calidad necesaria para cumplir posteriormente los requerimientos que el cemento iba a requerir, ¿no es cierto? Había toda una etapa de preparación de la materia prima que comenzaba en la explotación de la cantera. La cantera era muy importante y muy interesante, la explotación, porque era una cantera de muy mala calidad en sí. La piedra caliza que se había encontrado y que alimentaba la producción de cemento era de mala calidad, era de 50% de carbonato calcio promedio. Y además tenía cubierto el banco de piedra de esa piedra, era como si fuera un banco de piedra conglomerado grande, era una piedra, un piedrón muy grande que abarcaba todo el Parque Nuevo, digamos así. Y a eso había que, en primer lugar, descubrirlo, que le llamábamos el destape o el desmonte, que era sacar 12 metros, 10, 12 metros de tierra para descubrir ese banco de piedra, que estaba abajo metido 12 metros, 10 metros de tierra. Para eso se usaba una grúa muy grande. Toda la actividad, digamos, salvo el horno, era a energía eléctrica, que era proporcionada por la usina. El comando, llamarle así, del directorio o del área de supervisión en el ámbito laboral, era de origen, al principio, americano. Acá vinieron americanos y vinieron extranjeros acá a Paraná. Por suerte a mí me toca mirar sin querer algunas situaciones, como haber conocido debidamente al director de la fábrica, siendo yo un chico de 14 años, 13 años, 15, mediante el deporte, don Luis Hoffman, que era de origen
hablaba muy entrecruzado el castellano, y don Luis Hoffman fue, me parece, el primer gerente de fábrica. Era, yo creo que eso de que, bueno, de los zapatos que usaban, o sea, yo no estoy acostumbrada a ver ese trabajo. Como que mi familia era mi abuelo nomás el que había trabajado en una fábrica, entonces yo nunca supe. Y a raíz de eso que yo te mostré el trabajo que yo hice cuando tenía 12 años, ahí fue como que decir, no es, no sé, mi papá que yo usa camisa para trabajar, mi mamá un guardapolvo, y mi abuelo usaba muchas cosas y tenía muchas protecciones, y era, pensando así, un trabajo riesgoso también para ellos, porque bueno, se enfrentaban a muchas máquinas muy grandes. Bueno, yo no lo dimensiono porque no lo viví, sino que lo vivía él, y bueno, la verdad que como que mi abuelo siempre lo demostró. Ese amor por la fábrica que él tenía era admirable escucharlo. A mí siempre me gustó escucharlo, y algo que bueno, yo hoy pensaba, mi abuelo de grande, ya cuando falleció, tenía Alzheimer. Y si hay algo que mi abuelo nunca se olvidó fue de la fábrica. Y es algo que yo lo recalco muchísimo porque el Alzheimer, como bueno saben, es una enfermedad que te hace olvidar cosas, y por ahí se olvidaba mi nombre, el deporte que yo hacía, dónde yo estudiaba o cosas así, pero lo que nunca se olvidó fue de la fábrica. Y eso es un valor que digo, impresionante lo que lo marcó de su vida, porque bueno, él siempre nos contó que desde los 14, 15 años que trabajó, yo no lo tengo a eso. Entonces, decir, qué sacrificio, qué impresionante. Y bueno, y así porque él trabajó en la fábrica, y todos los regalos, las cosas que tiene la fábrica, y todo lo que él logró hacer, terminó muy bien, y no sé cómo decir, con todas sus ganancias, con todos sus años trabajando en la fábrica, tenía sus ganancias para nosotros, sus nietas, cumplirnos con todo, y bueno, como que yo siempre voy a estar agradecida con mi abuelo por eso. Tenemos hacia fines del siglo XIX y principios del XX, tenemos a la fábrica de fósforos, que bueno, ha sido una gran referencia, pero después vamos a tener vamos a tener Coceramic, que es prácticamente contemporánea, Coceramic que se levantó sobre una antigua fábrica de cal. Es decir, que son actividades industriales casi, como diría, solidarias o interdependientes. Y por eso hablamos de enclave, porque funcionaba como si todo ese sector urbano fuera un sector industrial. Por eso durante mucho tiempo hablamos de una suerte de enclave, en el sentido de que no había muchas posibilidades de incorporar otras actividades que no estuvieran vinculadas con la industria. Más adelante, como les decía antes, cuando se decide establecer el parque industrial ya pisando los 70, empiezan a desactivarse las actividades de Bajada Grande, y con eso una cierta oportunidad, perdón, me estaba olvidando de la fábrica llave también que estaba en el entorno. Bueno, entonces cuando se abre el parque industrial, entonces empiezan a desalentar muchas de las actividades industriales que estaban allí instaladas. La planta funcionaba las 24 horas porque el horno no podía apagarse. Para sostener esa marcha tenía su propia usina eléctrica con 2 turbinas de origen sueco que se relevaban entre sí. La fábrica se abastecía a sí misma de energía y de agua potable, y llegó a ser tan poderosa que cuando la ciudad se quedaba a oscuras, ella le devolvía la luz. Su cemento no solo levantó Paraná, viajó a Corrientes y a Misiones, y los hombres que trabajaron allí pusieron también una parte de su esfuerzo en una obra mayor, el túnel subfluvial que finalmente unió las 2 capitales. El papá de él trabajó en la construcción de la fábrica, ¿viste? Y cuando ella estaba, ¿viste? Mi suegro ya estaba para jubilarse ya, le propusieron que uno de los hijos podía trabajar y el que estaba en una edad más o menos para entrar como aprendiz, porque mi esposo entró a los 15 años como aprendiz, ¿viste? Y se jubiló en el año 2003, se retiró él, porque como se vendió la fábrica, ¿viste?
Vos ya eso ya lo tenés. Se le vendió a la Fortabás. En el 2003 se retiró ya. Después lo llamaron para unos trabajos que tenían, ¿viste? Tantos años, sabía lo que no... La conocía la fábrica de entera. Y bueno, el único accidente que tuvo mi esposo fue cuando fue a hacer el inventario del taller. Tenía que hacer un inventario, ¿viste? Que eso ya estaba jubilado, lo llamaron. Y estaban arreglando los hilos, ¿viste? Y baja él para explicarle al muchacho que estaba haciendo, ¿viste? Que no iba. Y explota una de las mangueras y se quiebra él. Pero ella estaba jubilado, ya no se podía hacer nada, ¿viste? Pero la fábrica era así, era peligro, era, ¿viste? Todo lo que se sabe en un trabajo así, ¿me entendés? Con tanta maquinaria tan grande, que eso te lleva. Bueno, después historias muy de compañeros, ¿viste? Que por ahí se juntaban en el rancho de la fábrica. Bueno, ahí se hacía todas las fiestas, ¿viste? Y bueno, y ella me contaba de uno, de otro, que esas son cosas que muy, ¿viste? Personal, creo yo, ¿viste? Pero él quiso la fábrica como dijo ella. La fábrica fue todo. Él a veces entraba a las 6 de la mañana y eran las 6 de la tarde y no había venido. Porque él no tenía que hacerlo. A él le daban para el trabajo, cuando era trabajo muy, ¿viste? Peligroso, todo eso, él elegía los empleados, los trabajadores, para llevarlo de los que sabían, ¿viste? Bien, todo. Y él hacía los planos. A él le daban el plano, los ingenieros, y él lo dividía al plano, para hacerle uno para cada uno de los muchachos que tenía que hacer. ¿Viste? Así que vos te imaginás, que por eso te digo, venía tardísimo, cansado, pero eso sí, nunca él podía decir, sí, estoy un poquito cansado, pero... Y más si estaba el hijo adelante, ¿viste? Ese fue mi marido. El laboratorio era una entidad dentro de la empresa que también estaba sujeta a la función de cada área, ¿no? El laboratorio era de un nivel profesional de alto grado. Don Luis Hoffman era un químico, indudablemente, y Quique Bogado era egresado de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe. Esa Facultad de Santa Fe a todo el país le generó un altísimo nivel profesional en distintas ramas, pero casi, yo diría, un alto porcentaje de los ingenieros que estuvieron en la función de las fábricas de Portland fueron egresados de acá de la facultad. Era muy respetada la facultad. Las máquinas de la cantera eran unas máquinas muy grandes que eran, digamos, la energía que consumían era eléctrica. Y entonces había que suministrarle una gran cantidad de energía eléctrica porque eran muy grandes los trabajos que hacían. Esa parte de la cantera era una cosa muy interesante en cuanto al trabajo, al laboreo, digamos así. Era difícil, era riesgoso. Después venía ya la segunda etapa, digamos, sería perforar el banco de piedra que había sido descubierto
hacer explotar ese banco, romperlo y cargarlo en trenes para llevarlo a la primer punto de trituración, que era una trituración muy gruesa. Empezaba a producirse, digamos, la materia prima para ser alimentada al horno. Entonces los piedrones grandes que se traían de la cantera se trituraban en una máquina trituradora, después pasaban a una etapa de molienda, posteriormente, como decía al principio, como era de muy mala calidad, había que concentrarla y se hacía por un proceso que se llamaba, una operación en realidad, de flotación, que era que se hacía flotar en unas piletas especiales que había, unas celdas, la caliza, el carbonato de calcio, que era lo que nosotros estábamos buscando, lo hacíamos flotar y lo íbamos preparando, llevando a un decantador que posteriormente decantaba para ir eliminándole el agua, para que cuando entrara al horno, además de la calidad química, digamos así, en cuanto al carbonato de calcio y otros componentes, tenía que ser para cumplimentar posteriormente la calidad del cemento. Toda esa calidad, además tenía que tener la menor cantidad de agua posible, porque si no el consumo de energía del petróleo que se quemaba era para evaporar agua y no tenía mucho sentido. Pero lamentablemente era, como dije al principio, era un proceso de vía húmeda muy especial. En la Argentina había otra fábrica y nada más, y eran raras las fábricas de ese tipo de fabricación de cemento por vía húmeda, porque era muy costoso, porque quemaba mucha energía en eliminar agua. Pero era un problema de la calidad de la materia prima. También la fábrica traía, a través del tren, piedra desde Victoria y desde Diamante. Entonces el tren era, digamos, la locomotora llegaba a prácticamente el corazón de la fábrica para hacer la descarga. De hecho, en más de una oportunidad, en el rancho que ellos tenían para uso del personal, se hacían las fiestas de fin de año y muchas veces Papá Noel venía en la locomotora, ¿no? Y se generaba toda una cuestión de ansiedad entre los que éramos chicos, esperando la llegada de Papá Noel cuando llegaba, reitero, en esta locomotora. Otras veces vino en helicóptero, otras veces en topadora, o sea, siempre se buscaba una forma diferente de que llegara Papá Noel ahí a este rancho Estrella Solitaria, que era sinceramente bellísimo. Hoy lo único que perdura de ese espacio es la subida, el portón y la subida hacia lo que es la barranca es lo que queda. No sé si se habrá destruido solo, lo habrán destruido, desconozco, porque no es un lugar de acceso en este momento. Desde el punto de vista patrimonial, el edificio se inscribe dentro de lo que podríamos llamar arquitectura industrial, hormigón armado, sobre todo. Comienzan a aparecer en la arquitectura nuevos materiales hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, producto de los efectos de la revolución industrial europea, el hormigón armado, el acero, el vidrio, y esos elementos permitieron a establecimientos fabriles, establecimientos industriales, hacer ese tipo de arquitectura. Arquitectura que no la hicieron los arquitectos, la hicieron los ingenieros, porque en Europa se planteó la disyuntiva de quiénes iban a ser los encargados de hacer esa arquitectura. Los arquitectos no estaban preparados y los ingenieros se las pusieron los elementos que tenían a su alcance para hacer este tipo de arquitectura, que si uno lo ve, lo analiza, lo observa, es una arquitectura muy simple, muy austera. No había un estilo arquitectónico, no había arquitectos que buscaban la belleza. La arquitectura industrial tiene eso, son galpones o silos en donde la única función era la fabricación de un determinado producto. La fábrica fue sobre todo una comunidad. Quienes pasaron por ella hablan de una gran familia y no es una frase hecha. La seguridad era una obsesión, cada sector tenía su color,
Cada casco marcaba una tarea y se festejaban los días sin accidentes como pequeñas victorias. La empresa premiaba a los hijos de los obreros por sus buenas notas, exigía a los aprendices terminar la escuela y entregaba relojes grabados a quien salvaba una vida con lo aprendido. Muchos entraron de aprendices a los 15 años y se jubilaron décadas más tarde, sintiendo la fábrica como una segunda casa. Todos los años las fiestas que se hacían de fin de año, que se hacía para todo el personal, sin distinción de jerarquía, se daba premio a los 2 mejores promedios de cada grado y año de la secundaria. O sea que todos los empleados, digamos, presentaban a fin de año las libretas escolares de sus hijos y entonces se hacía la selección de cuáles habían sido los 2 mejores promedios en primer grado, segundo o en la secundaria, y a esos 2 en esa cena se los hacía subir al escenario y se los premiaba. Por ejemplo, mi hermana fue premiada varios años porque tenía buen promedio y generalmente le daban libros con dedicatorias, con inscripciones, ¿no es cierto?, de la fábrica. O sea, la fábrica le dedicaba o la premiaba, digamos, por el promedio. Así que sí, ese era un lindo incentivo. Y también respecto a la educación, había muchos chicos que entraban, jovencitos como aprendiz a la fábrica, que todavía no habían terminado la secundaria, y entonces una norma de la fábrica era que ellos, si bien lo tomaban como aprendiz, tenían la obligación de seguir la escuela. Entonces muchos empezaron y terminaron luego en las nocturnas, para tener su trabajo y cumplir con el requisito, digamos, que le ponía la fábrica. Así que siempre cuidó también la parte de educación, tanto de sus empleados como de los hijos, porque los hijos también, por sus padres y por el premio, también se esforzaban durante el año escolar, porque era un reconocimiento que tenían. La usina era un edificio, que te lo puedo mostrar, especialmente hecho para montar la usina, con una capacidad de producción tenía 2 turbinas, 2 turbinas importantes, cada una de ellas funcionaba o suplantaba a la que estaba en condiciones de control o cumpliendo los requisitos sí, de control, que había en ese aspecto un cuidado, pero con un gran cuidado meticuloso en todas las partes de la empresa. Había que andar con los guantes, había que andar con los zapatos de seguridad, había que andar con el casco en la fábrica, en fin, una cosa que no era normal, digamos, compatible con el resto de la industria local, sobre todo muy más modesta. Pero bueno, la fábrica era la fábrica de cemento. La comunidad que había era preciosa y eso lo podías ver reflejado en las fiestas que se hacían a fin de año. Y por cierto, también tenías una forma de compartir con el resto de la zona fabril que había en la zona de bajada. Había muchas fábricas. Hoy ves de pronto restos, ¿no?, de lo que fue también las plantas de Shell, la planta de YPF que había en esta zona de Calle Estrada. Realmente era maravilloso. Yo tengo uno de los recuerdos más grandes de Ireland cuando se hacían las expoferias, por ejemplo. Entonces era toda la comunidad fabril en un mismo espacio, ya te digo, con juegos maravillosos para los menores y a la vez lo que significaba presentar lo que cada fábrica hacía también. O sea, realmente era una época bellísima. Era todo un proceso de preparación de toda esa materia prima, porque se molía al tamaño de piedritas chiquitas, polvo, y eso se alimentaba al horno, ese tubo grande de 3 metros de diámetro que sacaba el clinker, sacaba la piedrita que era como una especie de pedregullo que ya tenía la composición química necesaria para
posteriormente actuar como cemento, digamos. Y había que molerlo, había que triturarlo finito, al tamaño de polvo, y ya estaba, listo. Se lo mandaba a los silos, y de ahí, de los silos, a la embolsadora, que era de donde se despachaba en bolsa o a granel. Depende de la... Había obras en Paraná que iban y buscaban cemento a granel, ¿no es cierto? Entonces se despachaba o en bolsa o a granel. Esa era así, muy rápidamente, la línea de producción, digamos. Estábamos en casa, en el fondo de casa, ellos vivían al lado, y se empezó a escuchar gritos. Entonces mi papá se asomó por el tapial y lo vio que estaba en el piso, y la señora era la que pedía auxilio. Entonces mi papá corrió, salió de casa, entró a la casa de ellos y le aplicó los primeros auxilios y logró recuperarlo de esa electrocutación que había tenido cortando pasto. Entonces esta señora, Reynoso de apellido, luego concurrió a la fábrica y para agradecer justamente que la fábrica se preocupara en educar a sus, digamos, a sus empleados en varios aspectos, entre ellos lo de primeros auxilios. Y entonces a mi papá le hicieron así como un reconocimiento, le regalaron un reloj grabado que decía Fábrica de Portland al señor Asunción Valentinus, con una carta donde, digamos, le reconocían que ellos mismos, digamos, decían que el hecho de que ellos enseñaran los primeros auxilios había resultado en salvar, digamos, una vida, que había rendido sus frutos, decía esa carta, su prédica de seguridad, porque había logrado salvar una vida aplicando los conocimientos de la fábrica, ¿no es cierto? El final llegó de a poco, como llegan los finales de las cosas grandes. En 1984 la empresa cambió de nombre. En 1992 la compró Loma Negra del grupo de los Fortabat. La producción empezó a decaer. Primero la planta dejó de explotar la barranca y quedó reducida a embolsar, después a simple distribuidora. El cierre, cuando llegó, fue conflictivo y resistido. Muchos creían que la fábrica iba a seguir y de un día para otro cerró sus puertas. La cementera tuvo, te diría que 3 grandes etapas, desde el 38 que se inaugura hasta el 82 fue Cemento San Martín. En el 92 lo compra Loma Negra, la empresa que había sido de Alfredo Fortabat. Ya estaba Amalia Lacrozet Fortabat a cargo de toda la fábrica, y comienza un desgaste, una caída en ventas, y deja de producir cemento, hacer la planta de Paraná una simple distribuidora. Hasta que a duras penas llegamos al año 2000 en que la fábrica se vende a manos privadas. Y es algo que la fábrica le dio, ese de confiar en él, de la confianza que le dieron a mi abuelo, que obviamente yo, como te digo, no lo supe ver, pero él me lo hizo saber a mí, así cada 2x3, los domingos ir a almorzar y siempre la fábrica salía. O cuando me acuerdo así, bueno, el otro día lo hablábamos, una vuelta hablando del túnel, no, que el túnel subía, y mi abuelo dice, yo participé en el túnel. Y el otro día, acá hablando con mi abuela, como que me hizo acordar de eso. Y yo me acuerdo que de chica lo decía, mi abuelo hizo el túnel. O sea, mi abuelo hizo el túnel. Para mí era mi abuelo el que había hecho el túnel. El otro día hablábamos que, bueno, que era una parte del túnel, una de las capas de arriba, pero bueno, para mí era eso. Y todo eso, la fábrica. La fábrica que le dio la posibilidad a mi abuelo de participar en algo tan importante a nivel país, que es el túnel subfluvial, bueno, que nos conecta con Santa Fe. Y bueno, como se nota, es que como que lo recuerdo con esa sonrisa. La fábrica realmente fue una cosa muy hermosa en lo que a mí respecta en mi actividad personal, muy hermosa, que me permitió primero y principal quedarme en Paraná y cerca de mi familia, pero además tenía, una concepción de trabajo muy, muy, muy buena. Convengamos que también hubo una cuestión
política en la época de cierre, ¿no? Y esta venta que se hizo a Loma Negra, que fue muy conflictiva, fue muy rechazada, había una mirada de que la fábrica no se iba a cerrar, que iba a seguir su proceso laboral, y de buenas a primeras cerraron las puertas. Entonces eso, por supuesto, generó malestar en toda la ciudad, porque la mayoría trabajaban ahí. Hoy, de vuelta pasó a manos privadas, con la intención de hacer residenciales, viviendas de alto valor adquisitivo para la gente que lo compre. No funcionó del todo bien el emprendimiento y está a la espera de... Han surgido algunas cositas muy sueltas, como la galería de arte que está en el lugar, pero no hay demasiado interés por parte de otros privados en tomar las postas de la fábrica para otras funciones y otros usos. Después vino el desmembramiento. El enorme predio de casi 200 hectáreas se fragmentó en lotes. Una parte quedó para el municipio, otra fue a parar a un supermercado, otra a manos privadas que soñaron con barrios residenciales que nunca terminaron de prender. Hoy quedan ruinas, estructuras de hormigón tan sólidas que no se derrumban solas. Lo que está roto a propósito. Una misma pieza de ingeniería atraviesa hoy terrenos distintos, como si se hubiera querido borrar su unidad y con ella su memoria. Las cosas no mueren nunca. La historia hace que digamos, tengamos presente siempre lo que sucedió y lo que voy a llevar siempre, y espero que todos, lo que se vivió allí, que fue siempre bueno. Así que nada, sí, me causa mucho dolor ver en ruinas ese espacio y que podría verse, o tal vez pueda hacerlo más adelante, algo productivo con todo lo que hay allí, ¿no? No he ido más, de hecho me gustaría en alguna oportunidad entrar, pero sé que me dolería bastante porque tener imágenes de lo que fue a lo que es en estos momentos es un shock bastante importante. De todas maneras, me siento, diría que orgullosa de pertenecer a quienes crearon esa fábrica. Capaz que por ahí mi papá, que lo vivió más, pudiera contar muchas cosas, pero yo como la nieta voy a saber que él siempre tuvo, hasta el último día de vida, él tuvo la fábrica presente y yo siempre supe que la fábrica era su segunda casa, su segunda familia y el lugar más importante para él también. Si yo analizo el modelo de ciudad que teníamos hace los años 30, 40, era un modelo industrial, de empleados públicos, comercial. Lamentablemente Paraná fue perdiendo ese modelo industrial, pero fueron surgiendo, tal vez el ejemplo más paradigmático sea la fábrica de fósforos, en pleno centro de la ciudad. La ubicación de la fábrica es estratégica porque estaba exactamente en la misma distancia entre el Puerto Nuevo, que era la llegada de la materia prima, y la plaza, que es donde se vendía el producto. Es un triángulo perfecto. Hay muchos procesos que implicaron las transformaciones e incluso los cierres a partir de la adquisición de las empresas por parte de otras manos, digamos, que no fueron los productores iniciales, y eso generó diferencias. En algunos casos, bueno, como el Coceramic, tuvimos en realidad otra cosa, fue un cierre con la reapertura por parte del propio personal que quería defender su fuente y recordemos que en ese caso estábamos ante la primera fábrica recuperada. Acá no pasó eso, acá hubo un cambio de manos, digamos, de una empresa a la otra y luego un deslinde de las tierras. Tanto es así que hoy uno tiene fragmentos de lo que eran las instalaciones de las fábricas que forman parte de distintos terrenos. O sea, una misma pieza ingenieril, vamos a decirle porque no es arquitectónica, pero una misma pieza ingenieril atraviesa
2 o 3 lotes diferenciados. Esto nos habla justamente de quitarle el valor a esas instalaciones, el valor que ahí sí, desde mi condición de arquitecta y relacionada con el patrimonio, creo que están quitando un valor que tiene que ver con la memoria. Una fábrica no muere cuando cierra sus puertas, sino cuando deja de producir. Y la de Cemento Portland dejó de producir hace tiempo. Pero hay algo que todavía sigue funcionando. El recuerdo de quienes la vivieron, la certeza de que esas paredes fueron testigo y testimonio de casi todo un siglo paranaense. Recuperar esa historia, no para congelarla, sino para entender de qué estamos hechos, es tal vez lo único que falta, porque una ciudad que tiene una historia propia y buena no necesita inventarse otra.